Hace 2 décadas la sentencia de muerte fue abolida en nuestro país. Antes de eso, solo el indulto presidencial podía salvar del pelotón de fusilamiento a un condenado. El conocido criminal cupertino Andaur, quien mató a un niño luego de abusar de él, fue el último en recibir este beneficio hace 25 años. Una decisión que debió adoptar el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que mantuvo en vilo a todo el país. El periodista Camilo Zavala nos cuenta esta historia en una nueva edición de Archivos 24. Es 30 de diciembre de 1992 y un crimen estremece al país. Ocurre en esta casa de Locurro y la víctima es un niño de 9 años, Víctor Zamorano Jones. El asesino es Cupertino Andaur, quien se transformaría en el último indultado de la pena capital. ¿Por qué perdí la calma? Porque yo había consumido cocaína. Por eso perdí la calma. El ambiente ya giraba en torno al Año Nuevo, pero para los Zamorano Jones los planes de un festejo más en familia se transformaron en una pesadilla. La madrugada de ese día fue asesinado Víctor, de 9 años. Toda mi familia está deseosa que se pesque a la persona responsable o las personas responsables, cuando tampoco sabemos. Pero evidentemente con un afán no de venganza, porque yo creo que nadie nos va a recuperar el niño. Es lo peor que le puede pasar a alguien, no hay nada peor, o sea, realmente todo lo demás no tiene ninguna importancia. El caso carecía de información, solo se sabía, el niño estaba solo y fue atacado por desconocidos mientras dormía. Surgían las conjeturas, no había responsables, eso, hasta que apareció un sospechoso, su propio hermano. Así como desde las primeras horas de esta mañana circuló una versión sobre el arresto de uno de los integrantes de la familia de la víctima por su posible vinculación con el hecho. ¿Por qué razón lo tuvo detenirte? Durante la investigación, en ese momento, las condiciones y la investigación daba para realizar esas diligencias. Una de las muestras analizadas por nuestro servicio en el caso en comento demostró la existencia de 2 patrones genéticos, de los cuales solo uno correspondía al menor fallecido y el otro a otra persona. En este sentido, trascendió que la segunda muestra hallada de la víctima no corresponde a ninguno de los miembros de la familia Zamorano. El padre de la víctima imaginó cómo podía ser el criminal. Yo pienso que se trata de un pobre hombre enfermo que ha tenido a lo mejor una juventud terrible. Edición central de 24 horas. 24 horas está en condiciones de informar que el caso ya está aclarado por la policía. ¿Quién asesinó al menor? El acusado es Cupertino Andaur Contreras. ¿Pero a la policía le cabe alguna duda? Ninguna. Absolutamente clara la participación de Cupertino Andaur. La participación el grado de participación lo tiene que definitivamente tipificar la señora magistrada. Andaur entró a la casa junto a 2 hombres, compañeros de delito, que luego lo terminan delatando. El detenido, la policía y la jueza Lucía Baganay llegaron esta mañana al lugar para efectuar la reconstitución del crimen. Según se pudo establecer a la investigación, Andaur Contreras ya en 2 oportunidades anteriores al crimen había estado rondando la casa para planificar un asalto. Es así como para ejecutarlo llegó en un automóvil acompañado de otros 3 delincuentes armados. Andaur y 2 de sus cómplices entraron a la propiedad sin que fueran atacados por los perros. Tras ascender por el camino que conduce hasta la casa, encontraron abierta la ventana de un dormitorio. Andaur se decidió a entrar a oscuras y chocó con la cama donde dormía el pequeño Víctor. Este, cuando intentó reaccionar, fue estrangulado por Andaur, quien después con una pistola lo golpeó mortalmente en el cráneo y abusó sexualmente de su víctima, que agonizaba. ¿Qué gatilla esta acción irracional en contra de un niño tan solo 9 años? La cocaína. La droga. No, sin duda la droga. Y estuvieron ahí en el barrio Villavista consumiendo droga y eso es lo que hace que cuando van a cometer el delito, que originalmente era un delito de robo, cuando lo cometen bajo los efectos de la droga terminan lo que terminó. Se ha encargado reo como autor por robo de especies de Claudio Zamorano Jones, con homicidio de Víctor Zamorano Jones y sodomía de este último. Las penas a que fueron condenados los autores del alevoso asesinato no conformaron a la familia Zamorano. Por intermedio de su abogado, solicitaron la pena de muerte para Cupertino Andaur. ¿Cuáles son los fundamentos de esta petición? Bueno, los fundamentos son que esas son las penas que señala la ley. En el caso de Andaur específicamente, los 2 delitos por los cuales
nosotros estimamos que debe ser condenado, llevan esta pena. Nosotros esperábamos que se le aplicara la pena que estaba establecida en el delito, que era la pena entre los 15 años y un día y el presidio perpetuo, que en definitiva fue la pena que se le aplicó por la juez de primera instancia, que revocó la Corte de Apelaciones. Nosotros no esperábamos que se revocara la pena en la Corte de Apelaciones y que se le aplicara la pena de muerte. Ese año empieza con un joven italiano, Paolo Meneguzzi, triunfando en el festival. Tengo un plan. En marzo, su pupila bate récords de audiencia. La mujer del mar. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena capital al autor del brutal homicidio del niño de 9 años, Víctor Zamorano Jones. Creo que la Corte de Apelaciones está aplicando una pena justa, está aplicando la pena que correspondía a la gravedad, al horror, a lo incalificable del caso del señor Andaur, y que agradezca que lo trato de señor. Creo que este individuo no merece que el Estado lo mantenga ni que los chilenos con nuestros impuestos paguemos por una, diría yo, rehabilitación imposible. Un individuo que sació sus bajos instintos en una criatura que comenzaba a vivir. Un individuo que fue capaz de violar a un niño y luego matarlo por un instinto perverso y pervertido que demuestra la mayor de las bajezas morales. Ese individuo no merece seguir siendo un miembro de la sociedad. El abogado defensor anunció que recurrirá de casación ante la Corte Suprema, pero junto a las oportunidades procesales que pueda tener el condenado, reflotó la discusión acerca de la moralidad de la pena de muerte. Yo, por convicciones morales y principios de formación cristiana, no soy partidario de la pena capital. Y Cupertino se desmoronó. ¿Le tenía terror a la muerte? Mucho. ¿Qué le decía? Que estaba arrepentido, que estaba complicado, que había hecho de su vida un infierno. Decía de que él nunca había actuado tan mal como para merecer eso. Nosotros hablábamos con él y le decíamos que su vida había sido permanentemente un desastre. Soy inocente, yo no maté a su hijo. Bueno, nosotros sabíamos que teníamos el camino del indulto presidencial y que ese era el camino que íbamos a optar si la Corte Suprema confirmaba la condena, si rechazaba el recurso de casación que íbamos a interponer. En casos sumamente calificados, debe aplicarse la pena de muerte. Por lo demás, eso está en las escrituras, en el sentido de que el hombre malvado que da muerte a un ser humano justo merece la pena de muerte, así que no hay ninguna novedad, ¿no? Esto viene de la antigüedad. El país está expectante por la condena de muerte a Cupertino Andaur. El padre del niño asesinado envió una carta al Mercurio. El presidente de ese entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, debe tomar una decisión. Entiendo que don Eduardo Frei está en un difícil dilema, pero independiente de lo que el ciudadano Eduardo Frei Ruiz-Tagle pueda pensar respecto a la pena máxima de muerte, yo espero que el jefe de Estado haga cumplir la ley. Es la tarde del 29 de agosto de 1996 y Televisión Nacional interrumpe sus transmisiones para emitir un extra noticioso. Es una decisión compleja y difícil para un hombre solo. He decidido conmutar la pena de muerte del condenado por la de presidio perpetuo. Las consecuencias de su terrible acción le acompañarán de por vida en su encierro. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla. Yo espero de que si continúan las leyes tal cual están, Andaur va a salir libre dentro de 3, 5 años, 10 años, que sabe cuándo,
evidentemente eso va a constituir un problema grave para mi familia. Dice, bueno, yo imagino que en ese momento voy a tener que andar con un revólver al cinto, ¿no es cierto? Y hacerme justicia por mi cuenta, ya que la autoridad no tiene los pantalones para hacerlo. Yo nunca me hubiera querido estar puesto en los pantalones de un presidente de la República resolviendo un aporte de un indulto, porque uno es como tener la vida o la muerte en la mano. Bueno, nosotros interpusimos una solicitud de indulto. Sabíamos que el presidente se iba a ver en la necesidad de analizar eso. ¿Sufrió amenaza? No amenaza. No, nunca. Presiones sí. ¿Es cierto que muchos de sus clientes se alejaron de usted? Muchos. Yo lo golpeé porque me desesperó, perdí la calma, sinceramente perdí la calma. ¿Por qué perdí la calma? Porque yo había consumido cocaína. Por eso perdí la calma. Yo jamás había probado droga ni nada y ese día me alteró. Al final llegué a la conclusión de que no me acuerdo porque hay cosas que realmente yo no me acuerdo. Hace 20 años exactos, la pena de muerte era parte de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, la también conocida pena capital fue reemplazada por el presidio perpetuo calificado. Previo a esa instancia, se vivió un intenso debate en el Congreso. Pero el debate en el Senado era un debate de mucho argumento y duró 3 sesiones, no una sesión. Duró 3 sesiones, porque casi la totalidad de los senadores expusieron sus convicciones. Y sus convicciones las hacían desde el punto de vista de su convicción de conciencia. Había otro sector que, si bien siendo muy conservador en ese sentido, decían que ellos creían de que no era bueno eliminar la pena de muerte porque era una manera de motivar o no sancionar a quienes cometían actos atroces como los que se habían condenado con pena de muerte. Y yo personalmente creo que la muerte no puede ser dispuesta por el Estado. Este año, señores parlamentarios, ustedes derogaron la pena de muerte. La reemplazaron por un sistema de cadena perpetua efectiva. Esta decisión, estoy seguro, quedará registrada en la historia porque ha hecho de Chile una sociedad más humana. El ministro de Justicia y el presidente de la República derogaron la pena de muerte, la sanción máxima que en 150 años de vigencia condenó al pelotón de fusilamiento a 57 personas. La pena de muerte es una pena inútil, a la que nada justifica. La pena de muerte, en vez de contribuir a mejorar las virtudes ciudadanas e inhibir la comisión de futuros delitos, banaliza la vida. Cupertino Andaur es uno de los reos que cumple su condena en el módulo Beta, un sector que fue denunciado por tener supuestos privilegios para los internos. Entonces, acá nosotros somos más organizados. Y yo pienso que tener un refrigerador o una cocina a esta altura de la vida, digamos, ¿qué privilegio puede ser? Tenemos televisores, tenemos refrigerador, tenemos cocina, pero ¿qué? A esfuerzo de cada uno. Yo siempre me he sentido seguro. Yo soy un choro viejo, canero. Y si cometí un error lo estoy pagando. ¿La última conversación que usted tuvo con Cupertino Andaur la recuerda? Sí, claro, perfectamente bien. Fue el día en que se le trasladó a Colina 1. ¿Usted cree que murió arrepentido con un cargo? Sí, absolutamente. Murió súper arrepentido. Y murió no solamente arrepentido del tema de la muerte del niño, murió arrepentido de todo lo que había hecho. Porque él veía que su vida era una pérdida. Aquí, en Colina 1, pasó sus últimos días a Cupertino Andaur. Constantemente era aislado por las agresiones que sufría por parte del resto de la población penitenciaria al romper uno de los códigos dentro del mundo del AMPA: atacar y abusar de un niño. El 15 de octubre de 2020 murió a los 70 años por causas naturales, mientras cumplía su pena en la Torre 1, celda 26.